Bendigo tu vida en este día precioso. Y de nuevo aquí vengo delante del Señor primeramente, delante de ustedes a traer una enseñanza poderosa de parte de Dios. Hace unos días, aproximadamente 3 días, estando llorando, el Señor me trajo a ver esta palabra. Yo la estaba viendo en una reflexión que estaba leyendo. Y cuando empiezo a leer el capítulo de Oseas 7, verdaderamente llamó mi atención y por esto lo comparto con ustedes, porque primeramente cuando Dios me da una palabra, yo la tomo para mí, medito sobre ella, por eso es que yo inmediatamente no doy una palabra y ya, todo así, sino me gusta meditar sobre la palabra, me gusta estudiar, me gusta dejar que el Espíritu Santo le hable a mi propia vida y le hable a la condición de mi corazón. Una vez que ya yo me sienta en libertad para poder dar esta palabra, la entrego a todos ustedes, que verdaderamente estoy muy contenta porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido muy, pero muy bueno. Y verdaderamente he recibido mensajes de ustedes, mis oyentes del YouTube, y verdaderamente me alegro que Dios esté hablando a sus vidas de la forma más sencilla que yo pueda hacerlo, porque como les dije antes, podría llenarme de un montón de palabras teológicas y de teología y hablarles con palabras muy grandes, pero mi ideal, lo que más deseo en mi corazón, es que cada uno de ustedes, hermanas y hermanos que escuchan estos audios, puedan realmente entender qué es lo que yo estoy hablando y cómo es que la palabra de Dios dice. El resto lo hace el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede traer la revelación a ustedes, es el único que puede cambiar muchas cosas en su vida. Acuérdate que la palabra de Dios nos dice que es como una espada de doble filo, la cual penetra los tuétanos y el alma y hace el efecto para lo cual es enviada. Yo simplemente soy la portavoz de esa palabra, pero el Espíritu Santo de Dios es el que hace todo en nosotros. Amén. Entonces esta palabra lleva como título esta enseñanza, como torta volteada a medio quemar. Cuando yo leí esto, digo, ¿what? Yo dije, ¿qué es esto? Pero cuando empecé a leer entendí muchas cosas. Esto se encuentra en el libro de Oseas capítulo 7, del profeta Oseas capítulo 7. Y vamos a ver un poquito su contenido, ¿no? Vamos a ver algunos versículos. Y lo que ocurría en Israel durante la época de Oseas, hermanos, era que el pecado que antes había sido cometido ocultamente, entonces estaba siendo practicado abiertamente. Lo que se había estado haciendo en secreto en aquellos días, se estaba realizando ahora públicamente. Ya no había vergüenza, ni convicción, ni conciencia en relación a su pecado. El Señor perdonaría su maldad si el pueblo se arrepintiera y se volviera a Él. En cambio, ellos persistieron en su maldad, llegando en sus prácticas cada vez más y más lejos, ¿ok? Y hermanas y hermanos, una cosa es pecar secretamente, que ya de por sí está malo, porque creemos que Dios no nos ve y Dios todo lo ve. Dice la palabra de Dios que el ojo de Jehová está sobre la tierra viendo a los buenos y a los malos. O sea, que verdaderamente aún lo que hacemos en secreto, Dios lo está viendo, ¿ok? Y ya de por sí es malo. Pero es aún peor exponer el pecado abiertamente y mira, escucha bien, y hacer alarde del mismo ante el mundo entero. Actuar de esta manera es como llegar hasta el fondo de un abismo, hermanos y hermanas. Y esa es la razón por la cual creemos que este libro de Oseas tiene hoy un mensaje para las naciones enteras, para todos nosotros, ya que Israel era el pueblo elegido por Dios. Y aún así, hermanos y hermanas, aunque este era el pueblo elegido por Dios, Dios tuvo que enviar los cautivos cuando ellos persistieron en pecar contra Él.
¿cómo podría uno imaginarse, verdad, que cualquier otra nación pudiera cometer el mismo tipo de pecado y permanecer en la impunidad? ¿Cómo podemos imaginarnos nosotros que seguimos cometiendo el mismo pecado, que seguimos haciendo tantas cosas vergonzosas delante de Dios y de los hombres y vamos a estar impunes, que Dios no va a hacer absolutamente nada al respecto? Y así piensan muchísimas naciones, así piensan muchos de los que están aún en los gobiernos, aún en el liderazgo religioso. Muchas veces piensan, pues nadie me ve, o yo puedo hacer esto libremente porque igual nada va a pasar. Pero Dios es un Dios justo, y al ser un Dios justo, Él va a traer la justicia divina sobre nuestras vidas cuando nosotros persistimos en cometer los mismos pecados y los mismos pecados. Y es más, cuando una persona sigue cometiendo el mismo pecado, sigue cometiendo las mismas cosas, ¿sabe qué? Se hace ciego a poder ver que está mal, entonces ya se le hace normal, y al pueblo de Israel se le hacía normal sacar los pecados públicamente, se les hacía normal porque ya su conciencia estaba cauterizada, ya su corazón estaba endurecido, porque acuérdense que el pecado nos separa de la presencia del Señor. Hace varios años, ciertos pecados, verdaderamente, cuando ustedes lo piensan, de mayor trascendencia social, se practicaban en secreto. Hace muchos años no se sacaba todo y se exponía todo como se está exponiendo en estos últimos tiempos. Y no que esto no sucedía anteriormente, pero anteriormente la gente era un poquito más cuidadosa, mantenían las cosas en secreto, que aún estaba mal delante de Dios, pero no era tan público. Ahora se saca todo, se publica todo, se difunde por el internet, se comentan como con total naturalidad, e incluso da la impresión que muchos se jactan y hacen alarde de la tolerancia y comprensión de todo esto que muchas veces las personas dicen que estar bien. Muchos declaran y hacen alarde de estar bien, que el aborto está bien, que el homosexualismo está bien, que el pecado de un líder a un religioso está bien, ay, pobrecito, pero muchas veces tenemos que entender que hay cosas que verdaderamente Dios no va a dejar impunes, que hay cosas en las cuales Dios va a hacer justicia. Hermanos y hermanas, no solo hablamos del mundo. Muchas veces las personas dicen, ay sí, pero esto es para el mundo. No, 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 esto es para todos nosotros. Acuérdate que el juicio empieza por casa, y esto es porque la iglesia del Señor, nosotros los cristianos, muchas veces estamos en estos pecados visibles y aún en los pecados ocultos, y creemos que Dios no traerá el juicio sobre nosotros porque somos cristianos. Entonces, y muchas veces es de los mismos que se sientan en las bancas de adelante de las iglesias y que incluso, escucha bien, ocupan cargos de liderazgos grandes en las iglesias, como que verdaderamente dice, wow, como que yo soy digno de sentarme al frente de la iglesia, pero puedo seguir pecando y haciendo las cosas que estoy haciendo. Y muchas veces, hermanos, no quiero decir que todos vamos a estar perfectos. Todos somos seres humanos. Todos venimos de una naturaleza caída. El problema no radica en esto. El problema radica en que nosotros seguimos cometiendo las mismas faltas una tras otras vez. Entonces, el problema está en que en vez de llevar frutos, estamos llevando el pecado verdaderamente a que sea más visible cada día, porque muchas veces ya no lo podemos ocultar, porque como le dije, se ha endurecido nuestro corazón, seguimos haciendo las cosas que no deberíamos hacer, entonces ya es como que es algo natural en el ser humano. No hay cambios de carácter, no hay cambios de conducta en el ser humano y en el diario vivir, porque la palabra de Dios que nos dice, manifiestas son las obras de la carne y también las obras del Espíritu. Los que son del Espíritu caminarán verdaderamente con el Espíritu, serán guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, veamos un poquito, vamos a ver algunos versículos. En el segundo versículo de este capítulo 7 de Oseas dice, no considerarán en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora los acorralarán sus propias obras quienes están delante de mí, que están delante de mí. Esto lo dice el versículo
el versículo número 2, perdón, del capítulo 7 de Oseas. Entonces, no considerarán en su corazón, no consideramos en nuestro corazón que Dios tiene memoria de nuestra maldad. Yo sé que la palabra de Dios dice que Él, cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son limpiados, son echados al fondo del mar. Sí, cuando nos alejamos del pecado, cuando nos alejamos de hacer la misma cosa una y otra vez, claro, pero esto es un pecado repetitivo, un pecado que siempre hacemos. Ok, pedimos perdón hoy, pero mañana volvemos y lo cometemos, y pasado mañana. Entonces, no hará esto que el Señor verdaderamente tenga en memoria ese pecado. Y dice que nuestros propios pecados nos acorralarán, que estaremos y que estos pecados estarán delante del Señor, ¿ok? Dios estaba diciendo, yo ya sabía acerca de sus pecados, pero ahora ellos han dado un paso más en su alejamiento de mí y están practicando sus pecados abiertamente. En otras palabras, ahora han alcanzado los niveles más bajos de inmoralidad. La palabra de Dios nos dice que el pecado nos separa de Dios, de estar en intimidad con Dios. Y verdaderamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Que esto nos va a separar. Hay muchas veces que a causa del mismo pecado que seguimos cometiendo, no una, dos, tres, pero muchísimas veces nos empezamos a separar de la presencia de Dios, porque ya la presencia del Espíritu Santo nos convence, nos condena de que estamos mal. Entonces, en vez de escucharlo, nosotros decimos, bueno, no vamos a leer, no vamos a ir a la congregación, no vamos a orar, porque sabemos que va a venir una convicción diciéndonos, hello, estás pecando, sigues haciendo lo mismo, y crees que te vas a quedar libre de la justicia de Dios. Come on. Ahora, con su maldad, el versículo 3 dice, con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Wow. Era evidente que el rey y los príncipes, escucha bien que esto lo dice en el estudio que estaba leyendo, era evidente que el rey y los príncipes aplaudían esta clase de conducta. En nuestro tiempo creemos que es trágico cuando el liderazgo o dirección de cualquier área, como por ejemplo la educación, la ciencia, la política o la religión, se expresan en un lenguaje grosero, obsceno o blasfemo. Ahora lo estamos viendo, hermano, lo estamos viendo, y no es porque estas personas no tengan educación, no es porque muchas de esas personas no hayan ido a una escuela, sino simplemente a las personas ya no les importa lo que otros digan, ya no les importa, y estoy hablando en esta parte de blasfemar aún el nombre del Señor, ya no les importa decir yo soy cristiano y mañana irme a un boliche, a un club, a bailar, a tomar y a embriagarme y a borracharme. Y muchos liderazgos ya no les importan. Entonces, ¿qué hacen? Como ven que las personas que están en su congregación les traen buenos diezmos, les traen buenas ofrendas, les dice, ay, está bien, solo pídele perdón a Dios y ya todo estará bien. No es así. El pecado trae consecuencia, el adulterio trae consecuencia, la fornicación va a traer consecuencia, hermanos, y no podemos decir que Dios no nos ha hablado. Nos habla por medio de la palabra, nos habla en el libro de Deuteronomio, donde muestra las bendiciones y las maldiciones que nos acarreamos. O sea, o estamos ciegos o estamos sordos, que no entendemos lo que Dios realmente habla en nuestro corazón. Usted no puede pretender, como un hombre o como una mujer de Dios, seguir cometiendo los mismos pecados, seguir siendo mentiroso, seguir siendo adúltero o adúltera, seguir fornicando y que todo va a estar bien. Vamos, hermanos y hermanas, a traer consecuencias. Las consecuencias muchas veces es la miseria, las consecuencias muchas veces es una persona quedar embarazada, una jovencita sin que tenga cuidado de que alguien le cuide, o sea, y después dicen que tienen el derecho a abortar, pero ¿cómo tienen el derecho a abortar si sabían lo que estaban haciendo, sabían que era malo y ahora va a matar una vida que ya está en el vientre de la madre gestada? Come on, tenemos que entender, hermanos, que todo pecado va a traer una consecuencia en nuestra vida, y más doble condenación habrá para nosotros, hermanos, y lo digo con temor y temblor, que así, sabiendo hacer lo bueno, seguimos haciendo lo malo. Doble condenación, la palabra de Dios nos enseña que habrá. Ahora bien, el pueblo lo hacía conforme le placía.
La palabra de Dios dice, habiendo conocido a Dios en el libro de Romanos 1, no le glorificaron y se envanecieron en sus vanos razonamientos, habiendo dejado la gloria de Dios. Por eso Dios los entregó a sus mentes corruptas y los entregó a hacer todas estas cosas, porque Dios nos enseña, Dios nos exhorta, Dios nos habla por la palabra del Señor, ¿verdad? Y nosotros seguimos haciendo lo mismo, entonces doble condenación habrá para todos nosotros, que sabiendo hacer lo bueno, seguimos haciendo lo malo. Ahora, continuemos ahora en la lectura del versículo 4 de este capítulo 7 en Oseas, que dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido que el hornero cesa de avivar desde que se amasa la harina hasta que se ha fermentado. Y esta expresión o figura retórica del profeta es muy elocuente, hermanos. El panadero tenía el horno preparado, pero no elevó la temperatura hasta que la masa estuviera amasada y lista para ser cocinada. Aquí Dios nos está hablando sobre el adulterio, aquí Dios no nos está hablando sobre el adulterio espiritual, sino acerca de la inmoralidad sexual, acerca del adulterio ahora, no espiritual, en nuestra carne. En el pasado ellos habían mantenido, escucha bien, el pecado oculto, el pueblo de Israel. Pero en este momento eran como un horno abierto, caliente de pasión. Y vemos a mucha gente obsesionada en estos tiempos con nuevas prácticas y perversiones sexuales y les dicen que está bien. Es más, he conocido personas cristianas, psicólogos y consejeros cristianos que aún le están diciendo y le dicen a las parejas, mire, está bien tener prácticas de esta manera y traer esto a la sexualidad para que la pareja se lleve bien y empiezan a dar un montón de consejos. ¿Por qué? Porque ellos mismos ni siquiera han entendido el contexto de la palabra de Dios, no han entendido lo que Dios quiere hacer. Entonces, y a todo lo malo le dicen bueno, como nos dice la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que nos aconseja sobre nuestras relaciones, sobre nuestros matrimonios y cosas así. La palabra de Dios en el versículo 5 dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar. Con copas de vino, él extendió su mano con los que se burlaban. My God, Dios mío, ayúdanos. El vino, las mujeres, los prostíbulos y el sexo fueron los elementos que ocuparon la atención del reino del norte, o sea, de Israel, ¿ok? Eso era lo que ocupaba ese reino en ese entonces. Ahora, la palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de encarnecedores ni se sentó en mesa con ellos. No se sentó en mesa con ellos. Y quizás tu respuesta y su mente ahorita diga, ay sí, pero Jesús se sentaba con las prostitutas, Jesús tomaba vino, Jesús no era débil como nosotros. Jesús sabía a lo que fue llamado a la tierra y él hizo lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer sin pecar y sin caer. Ahora, nosotros, la palabra de Dios nos enseña que somos débiles, que podemos llegar a caer, hermanos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos más en nuestra espiritualidad. No creer que somos más que otros y que estamos súper espirituales, pero tampoco dejar de hacer lo que tenemos que hacer para estar en unión, para que nuestro espíritu esté alineado con la palabra de Dios y la presencia de Dios, para cuidarnos de cometer estos pecados, para cuidarnos de caer en estas cosas. Ahora, la adquisición de dinero y bienes materiales, el consumismo, el alcohol y el sexo y tales acciones apetecidas
por la naturaleza que humana se practica no más abiertamente que en el pasado, hermanos. Ustedes están viendo que por televisión ya están diciendo que la pornografía, muestran pornografía por toda parte. Usted va a un hotel, hay pornografía, usted va a un mall, a un lugar que usted quiere ir con su familia, hay pornografía en todos los ámbitos de la palabra, o sea que están en toda parte la inmoralidad sexual, la codicia, las prácticas abiertas, y esto era lo que sucedía en Israel. Dios dijo que Él tendría que intervenir y juzgarles, y en el versículo 6 dijo el profeta de esta manera. Escucha bien. Disponen su corazón para la intriga, como se prepara un horno, toda la noche duerme su hornero, pero a la mañana está encendido como llama de fuego. Hermanos, hoy existen argumentos sofisticados en cuanto a la pornografía. Se enfatiza que somos adultos y que deberíamos tener el derecho de elegir lo que nosotros queremos. Los medios de comunicación, ya dijimos, se llenan de todas estas cosas. Ya se gasta más tiempo en las redes sociales que en la presencia de Dios, que en su palabra. Las novelas se hacen para muchas mujeres su vida entera y viven según lo que ven en las novelas. Y su corazón se empieza a endurecer hasta el punto que se justifican cuando hacen lo malo y dicen, yo lo hago por esto y por esto. ¿Por qué no divertirnos? ¿Por qué no ir a una fiesta? ¿Por qué no tomar? ¿Por qué no beber? Si lo hacemos limpiamente, muchos dicen, o socialmente. Pero sabemos que una cosa empieza a llevar a la otra. Sabemos que muchos se empiezan a apartar de la presencia del Señor cuando empezamos a sentarnos en la mesa con los encarnecedores, cuando empezamos a beber de su vino, cuando empezamos a comer de su manjar, de sus banquetes. Y hay muchos que permiten aún que la burla y la blasfema de nuestro Señor Jesucristo sea expuesta en una mesa. Y nos reímos muchas veces con ellos. ¿A dónde queda la honra para Dios? ¿A dónde queda el llamamiento que Dios ha hecho en nuestra vida para estar en santidad? Y no una santidad extravagante que se convierte en una religiosidad o en un legalismo. Pero Dios nos ha llamado a tener un balance en la vida. Ahora, veamos el versículo 7. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Así han caído todos sus redes. No hay entre ellos quien me invoque. Imagínate tú. Nos llama la atención la frase, escucha bien. Así han caído todos sus reyes. El reino del norte o de Israel no tuvo un solo rey bueno, hermanos. Si usted fuera a repasar los libros históricos y examinar la lista de los reyes de Israel y de Judá, comprobaría que el reino de Judá tuvo algunos reyes buenos, pero el del norte no tuvo. En realidad, 5 reyes de Judá impulsaron movimientos de renovación espiritual, pero el reino del norte no tuvo ni un solo rey bueno. Cada uno de esos reyes del norte fue tan malvado como pudieron ser. Y creemos, hermanos, realmente cuando leemos y estudiamos que Acá y Jezabel fueron los que ocuparon el último lugar de esta lista. Ahora, continuamos leyendo el versículo 8, hermanos. Efraín se había mezclado con los demás pueblos. Efraín es como torta no volteada, y aquí viene la palabra de nuestro título, como torta no volteada. Vamos a entender un poquito esto. La primera frase dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. A Dios nunca le ha gustado y nunca le gustó la mezcla. ¿Usted ha observado esto en las Escrituras, este pequeño detalle que es tan importante? Por eso la palabra de Dios nos enseña, no se mezcle con los que están pecando, no se mezcle con los airados, no se mezcle con los mentirosos, no se mezcle, porque puede usted caer en lo mismo que ellos están. Y esto no quiere decir, ay, yo soy tan espiritual
que no voy a mezclarme, no. Cuando habla de mezclar es involucrarse totalmente, hacer una mezcla. Parecía que él quería que sus hijos permanecieran en su propio pueblo, ¿ok? Por eso la palabra de Dios nos dice que dos yugos desiguales no pueden estar juntos, que dos reinos divididos no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque entonces viene todo el conflicto, viene todo el problema y muchas veces terminamos haciendo lo que otros están haciendo. Luego él dijo, Efraín es como torta no volteada. Otra versión traducida, según esta frase, dice, Efraín parece una torta cocida de un solo lado. Ahora, ¿qué quiso decir? En aquellos tiempos, hermanos, ellos cocinaban en la parte superior de la cocina y preparaban tortas, o vamos a decirle como pancakes, parecidos a pancakes. Cuando cocinaban esas tortas, a veces no le daban la vuelta y permitían que se quemaran de un lado, mientras que el otro lado estaba todavía crudo. Y esta era como una figura de Efraín. La nación estaba caliente y quemada por un lado, pero cruda en el otro lado. ¿Qué imagen más significativa fue esta? Porque mira esto. Así que proyectaban calor y frío hacia Dios. Estimado oyente, estimada persona que está, hermano, hermana que está escuchando, así actúan muchas personas hoy en cuanto a su cristianismo. Con ciertos grupos de personas soplan aire caliente y con otros soplan aire frío. Están un pie adentro y un pie afuera. Hoy dicen amar a Dios, mañana no creo que le amo. Hoy dicen creerle a Dios, mañana no le creo tanto. ¿Ok? Se parecen a Efraín, que fue como una torta cocida de un solo lado, y esto me trae a mi memoria o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitará el Señor de la boca. Todos nosotros necesitamos de Dios, hermanos. Todos nosotros necesitamos una revelación de Jesucristo en nuestra vida. Y todos necesitamos la guianza de su Santo Espíritu para poder seguir adelante, o no podremos seguir en esta sociedad, en este mundo que todo se ha convertido como una calamidad. No que esa calamidad no existía antes. Antes existió la prostitución, el homosexualismo, todo esto existió en los tiempos de antes, sino que ahora se ha propagado como una peste, sino que ahora es público y nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestro andar, tenemos que cuidar con quién nos asociamos, hermanos, con quién, qué amistades tenemos, porque nos pueden llevar a verdaderamente volvernos más como ellos antes de que ellos se vuelvan más como nosotros y como la imagen de Cristo que hay en nosotros. En el versículo 9 al 11, y vamos terminando de este capítulo 7 en Oseas, dice: gente extraña ha devorado su fuerza, y él no lo sabe. Ya se ha cubierto de canas, y él no lo sabe. La soberbia de Israel testificará en su contra. Con todo, ellos no se vuelven ni buscan al Señor. Su Dios, Efraín, al Señor su Dios. Efraín es como paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto y acuden a Siria. ¿Cuántas veces nosotros somos, muchas veces, como esas palomas incautas, hermanos? Piense un poquito, que vamos buscando la ayuda de Egipto, vamos buscando la ayuda de los pecadores, vamos buscando el consejo de los pecadores, de los que están peores que nosotros, y somos como esas palomas incautas que creemos que no nos van a apresar, que no nos van a cazar, ¿verdad? Pero realmente nos cazan. Y si no buscan la ayuda de Egipto, entonces se van a Siria, en vez de haber buscado a Dios, en vez de haber buscado el consejo de Dios. Van y buscan profetas falsos, en vez de buscar el profeta mayor, que es la palabra de Dios. Van y buscan esto, y van y buscan aquello, y Dios permite que muchos sean casados a causa de no tener discernimiento y a causa de no querer buscar a Dios. Y ahora aquí tenemos a Efraín. Él se negó a recurrir a Dios para conseguir ayuda. Así que primero fue a Egipto para solicitar ayuda, y cuando Egipto no le proporcionó la ayuda que Efraín quería, se dirigió ¿a dónde? Se dirigió a Siria y pidió ayuda.
Así que fue de un lado para otro como una paloma incauta. Y el versículo 12 dice de esta manera, escucha bien. Cuando vayan allá, tenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo, los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas. Dios nunca va a permitir que nosotros caigamos en la red, en la trampa del enemigo, sin antes habernos dicho que eso va a pasar. Sin antes habernos mandado mensaje por medio de su palabra, por medio de la asamblea, por medio de la congregación. Hermanos queridos, Dios no permite las cosas solamente por permitirlas, porque a Él se le ocurrió y porque Él es así, no, Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y todo lo que Dios nos viene hablando en la palabra y nos viene diciendo, hello, pon atención, deja tu pecado, deja tu mentira, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, porque el juicio mío vendrá y no hacemos caso. Entonces Dios permitirá que caigamos en la red como palomas incautas. Seguimos. Ahora en el versículo 13 de este capítulo leemos: ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentira contra mí. Dios está dispuesto a restaurarnos, hermanos. Dios está dispuesto que si tú, hermana querida, caíste, hermano querido, has caído en algo, porque recuerden, se les he dicho que no caemos, eso ya está dentro de nosotros gestándose lo que vamos a hacer. Pero aún si alguno de estas personas o de nosotros caemos, Dios está dispuesto a redimirnos. Él está dispuesto a perdonarnos. El problema radica en que nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Seguimos volviendo al mismo vómito de donde Dios nos sacó. Seguimos siendo cabeza dura. En Paraguay le dicen roatá, cabeza dura, y diciendo, no, yo sigo caminando por aquí, yo me vuelvo a este camino, aunque Dios me dijo, no vuelvas a ese camino. Yo voy a estar con esta persona, aunque Dios ya me dijo, no estés más con esta persona que no es para ti. Hacemos un montón de cosas y después creemos que el juicio de Dios y la consecuencia de nuestro pecado no vendrá. Las naciones contratan y tienen gobernantes malvados, gobernantes que hacen fraude, gobernantes que roban y creen que el pueblo no va a sufrir. Por un gobernante malo, el pueblo entero caerá. Por un líder malo en la iglesia, el cuerpo entero caerá. Es tan simple como esto. No podemos pretender cubrir el sol con un dedo y que todo esté bien. Dios tenía una redención para ellos, pero aún así, ese pueblo continuaba apartándose de Dios, del Dios vivo y verdadero, y luego en el versículo 14 leemos, no clamaron a mí de corazón, cuando se lamentaban sobre sus lechos, por trigo y mosto se congregaron y se han rebelado contra mí. Qué palabra, Dios mío. Ellos no se dieron cuenta de que el hambre que estaban sufriendo era un juicio de Dios sobre ellos. Estaban clamando y llorando porque no tenían alimento. Y mira lo que pasó. Clamaban a Dios, pero su corazón no estaba con Dios. Se lamentaban creyendo que Dios tenía que responderles porque ellos clamaban y lloraban y gritaban que no tenían alimento. Pero en el otro lado habían cometido y seguían cometiendo adulterio, fornicación, mentira, traición, todo lo que hacían, y después decían, ay, porque no me alcanza el alimento, porque no tengo. Y eso está en el libro de Deuteronomios 28, vuelvo y lo digo. Dice, su cielo será de bronce y su piso de hierro, y nada podrá bajar del cielo porque todo será como polvo. No podrás tener lo que necesitas. Ni la masa te alcanzará ni el aceite, a causa de tu desobediencia contra Dios. ¿Ok? Ahora, el versículo 15 y 16, vamos terminando, dice, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Volvieron
pero no al Altísimo. Fueron como arco que yerra, sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto. Escucha bien. Dice aquí en el versículo 16, fueron como arco que yerra. Es decir, que uno pone una flecha en ese arco y la cuerda se rompe. Es un arco engañoso, no se puede confiar en él. Y el versículo termina diciendo esto. Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto. Egipto comenzaría a burlarse de ellos y a ponerlos en ridículo por la forma en que estaban actuando. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho al mundo y le hemos hablado a muchas personas, somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos, y de repente vamos y hacemos todo lo contrario, todo lo que el mundo nos llama a hacer? ¿No seremos causa de burla? ¿No usará Dios la misma boca del impío para que se burle de nosotros y nos diga, este no que era cristiano? Y yo estoy hablando, hermanos, en un pecado que es continuamente hecho por nosotros. No estoy hablando en un pecado que usted ha cometido o ha tenido secretamente y lo sigue y lo confiesa y ya Dios le perdona. Es un pecado que sigue haciendo una tras otra vez y sigue viviendo de esta manera. Dios dice en la palabra de Deuteronomio 28 que Él permitirá que tus enemigos te alcancen y te destruyan a causa de tu desobediencia. Dios permitirá muchas veces que las personas se burlen de nosotros, que el mal nos sobrevenga, que la falta de alimento esté en nuestra casa, a causa de que seguimos haciendo lo que Dios nos ha dicho que dejemos. Y tenemos que empezar a entender, hermanos, y con esto termino, que Dios es un Dios de orden, que Dios desea lo mejor para nosotros. Pero a causa de que nosotros seguimos verdaderamente queriendo vivir a nuestra manera, no tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Queremos razonarlo todo de una manera mundana. Y no le permitimos a Dios que trate con la condición de nuestro corazón y con nuestra alma. No le permitimos a Dios que nos revele la condición de nuestro corazón y enderezca nuestros caminos torcidos. Preferimos aislarnos de la palabra de Dios. Preferimos aislarnos aún de la presencia del Señor. Y no permitirle a Él que revele como rayos X la condición de nuestra alma y nuestro corazón. Hermano y hermana, tú que estás escuchando atentamente este audio, quiero exhortarte en este momento a que cualquiera que sea el pecado que tú sabes que está allí, sea que lo has tenido en secreto, sea que ya lo has hecho públicamente, te arrepientas en este día. Le pidas perdón a Dios porque Dios es un Dios justo. Hoy Dios te está mandando esta palabra para exhortarte, para que tú te conviertas de tus malos caminos y vuelvas al Señor. Y para que te alejes de esas personas que verdaderamente lo único que te hacen es llevarte a la destrucción. Y que hoy puedas entender que Dios es un Dios perdonador, que es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y que no podemos pretender y clamar cada que solamente lo necesitamos y seguir viviendo nuestra vida como se nos da la gana, sin importarnos las consecuencias. Yo mejor que nadie te puedo decir que hay consecuencias para nuestro pecado, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que por medio de su Hijo Jesucristo, Él nos dio una oportunidad para poder ser libres,
para poder hacerlo nuevamente de una manera mejor. Hay errores que cometemos, sí, los cometemos, todos los hemos cometido. Y hay errores que dejan cicatrices terribles y consecuencias también terribles. Pero lo hermoso de esto es que mientras hay vida hay esperanza. Y mientras Dios sea el centro de todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, entonces van a haber momentos gloriosos en nuestra vida. Yo he podido ver la mano de Dios cuando he pecado, en medio de mi pecado. He podido ver también las consecuencias terribles que deja el seguir pecando. Pero he visto una restauración aún mayor cuando me he humillado delante de la presencia del Señor. He pedido perdón y he dejado de pecar en esas áreas. Y créeme que viene una libertad tan gloriosa a nuestra vida. Viene una paz que no nos puede dar el tener